Buenos días mis amados hermanos, espero se encuentren muy bien en este viernes, el último día de la semana, que podamos glorificar al Señor hoy como lo hayamos hecho durante toda la semana. Que el Señor nos ayude esta mañana a aprender de su palabra y a vivir conforme a lo que Él nos muestra en ella. Oremos para comenzar y arrancamos. Señor Dios Padre Eterno, estamos agradecidos contigo, Señor, por este día. Señor, te damos por esta semana que termina, por los tiempos que nos ha regalado, por tu palabra, Señor, y por la esperanza que encontramos en ella. Ayúdanos, Señor, y dejamos todo en tus manos, en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar en el orden de estudio de doctrinas fundamentales, como venimos trabajando. Hay que aclarar que estamos viendo la introducción a cada doctrina, o sea, es muy difícil en el tiempo que tenemos en cada devocional abarcar todo el conocimiento doctrinal, pero el énfasis es ver un conocimiento de esta doctrina que nos introduzca a ella y que nos ayude en nuestro diario vivir. El día de hoy nos corresponde hablar de la escatología, la doctrina que estudia las últimas cosas, las cosas que han de venir, las cosas que aún no han ocurrido. Ahora, hay que tener presente que la escatología se puede referir tanto a las cosas que se escribieron, que cuando se escribieron eran escatológicas, es decir, cuando se escribió algo en el Antiguo Testamento en el año 1400 a.C., 1500, se escribe una profecía mesiánica que habla de Cristo. Esto era escatología para las personas en el momento en que lo escribieron, ¿sí? Para nosotros ya es pasado, pero en su momento fue una escritura escatológica. Actualmente, la escatología desde nuestro punto de vista privilegiado, desde donde estamos, puede referirse a los siguientes eventos. Puede referirse a la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros aún estamos vivos y puede hacer referencia a la muerte y a lo que va a ocurrir justo después de que muramos individualmente. ¿Listo? Es importante tener presente que la escatología tiene dos caras, como la mayoría de doctrinas fundamentales, o todas las doctrinas fundamentales tienen dos caras, perdón. Cara para los creyentes y cara para los incrédulos. Si tú eres una persona que no ha entregado su vida a Cristo, la escatología es desesperación, son malas noticias. Si por el contrario eres un hermano y al igual que nosotros has creído en Cristo Jesús, la escatología es esperanza, esperanza de vida eterna. Es importante aclarar esto porque el futuro de nosotros es definido por nuestra relación personal con Cristo. Si nuestra relación personal con Cristo es como nuestro Salvador y Señor, nuestro futuro es de esperanza. Si por el contrario desconocemos que Jesucristo es Dios y negamos su divinidad o su salvación, el destino será el castigo eterno, o sea, será desesperanza, será desesperante. Entonces, antes de hablar de escatología, quiero recordarte que en la actualidad el ser humano, todos, vivimos bajo pecado. Todos hacemos actos indebidos y todos estamos separados de la gloria de Dios. Por naturaleza así es. Pero si en tu corazón reconoces que has hecho mal y reconoces que Cristo paga por tus pecados, que Jesucristo en la cruz paga por nuestros pecados, si lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador y entregamos nuestra vida a Él, entonces todo el futuro que es incierto, tenebroso y oscuro pasa a volverse claro, esperanzador y hermoso. Y ciertísimo. Entonces mi invitación esta mañana es a que podamos reflexionar primero en nuestra condición como seres humanos, si somos o no hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, continúa en este video. Si no, te quiero pedir el favor que vayas a la descripción del video, busques el video sobre soteriología, doctrina de la salvación, o varios videos que voy a intentar poner en los comentarios, en la descripción. Y si conoces un video, por favor, ponlo en los comentarios para que vayas y conozcas más acerca de la salvación tan grande que te estás perdiendo y de que nos está salvando el Señor a todos nosotros. Una vez dicho esto, continuamos entonces a estudiar la escatología. Hay que tener presente que la escatología bíblica estudia también principalmente las profecías. La profecía, que es la predicción de un evento futuro inspirada por Dios con una probabilidad de acierto del 100%. Sí, qué definición tan rara. La profecía es contar un evento antes de que suceda, pero que la inspiración sea directamente dada por Dios y que la probabilidad de que se cumpla es del 100%. Entonces quiero analizar y hacer una clara diferencia de nuestros tiempos y los tiempos anteriores sobre tres definiciones que debemos tener muy claras y que podemos confundir.
La primera es adivinación. La adivinación es intentar narrar un evento futuro, algo que no ha ocurrido, sin tener nada de base, sin tener nada que soporte lo que estoy diciendo, con una probabilidad muy baja de que ocurra, simplemente porque se está adivinando. En el Antiguo Testamento esto era considerado pecado. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las personas usaban o se unían a demonios o espíritus malignos para intentar adivinar. Levítico 18, versículo 11, nos dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilero, ni sortilego, ni hechicero. ¿Listo? Esto en el versículo 9 nos dice que es una condición cuando entren a la tierra que Jehová Dios les da. Compara o mete en el mismo grupo a aquellas personas que hacen rituales hacia los demonios, hacia los ídolos, y estos rituales son pasar a los hijos por fuego. Sí, había una secta, una religión, una abominación que entregaba a uno de los hijos a fuego para ganar prosperidad, una locura. Pero también dentro de las prácticas de estas demoníacas estaba la adivinación, el agorero, es decir, usar cosas para mejorar las condiciones, la agorería. Estaba el sortilego, aquel que dependía totalmente de la suerte, hechicero, luego sigue encantador, adivino, ni mago, ni a que consulte a los muertos. Estas prácticas, tanto la de pasar por fuego, la de adivinación, el agorero, sortilego, hechicero, todas estas prácticas buscaban mejorar el futuro, buscaban ganar el favor para mejorar las condiciones futuras. Entonces la adivinación es un pecado totalmente contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hace que mi futuro dependa de un evento externo, no a mí, no solamente de mí, sino que hace que dependa de algo totalmente ajeno a Dios. No estoy confiando en el Señor, sino que estoy entregando mi confianza en cualquier otra cosa. ¿Listo? Y esa cosa puede ser un demonio, puede ser un espíritu, puede ser adivinación, puede ser el tarot, puede ser el horóscopo, puede ser cualquier cosa, puede ser preguntarle a alguien cómo me va a ir. Esa dependencia hacia un ser oscuro que no sea Dios, o sea, hacia un ser que no sea Dios, es pecado. Y por eso se une entre las prácticas de idolatría o de las abominaciones que se realizaban ante espíritus y demonios. Y la adivinación es pecado siempre. ¿Listo? Cuando alguien adivina el futuro sin confiar, o sea, sin datos, sin nada que prediga lo que va a pasar, solamente confiando en cualquier cosa, ay no, que la nubecita tal color, eso es pecado. Que no, que pase por debajo de una escalera entonces me va a ir mal, eso es agorería, eso también es pecado. ¿Listo? Porque pone nuestra confianza, la saca de nosotros y la pone en algo externo que no es Dios. ¿Listo? Entonces también lo podríamos catalogar como un tipo de idolatría. Ahora, un nivel más arriba, en probabilidad, está la predicción. Ahora, las predicciones, la definición que vamos a usar de predicción es predecir un evento futuro, pero a diferencia de la adivinación, la predicción puede tener datos o debe tener datos de por medio. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una predicción. Nosotros, todos los días que nos acostamos durante toda nuestra vida, podemos decir que a la mañana siguiente va a salir el sol. Y así será. ¿Por qué? Porque todas las veces anteriores ha ocurrido así. Entonces podemos predecirlo. Las predicciones como tal no son pecado. Porque Dios ha creado las cosas o ha creado el mundo de tal forma que nosotros como seres humanos podamos predecir algunos eventos. Ejemplo, el clima, las estaciones, la lluvia, la cosecha. Imagínense que nosotros cultiváramos en el pasado, sembráramos y no pudiéramos predecir cuándo va a crecer esa planta. No se podría hacer negocios, no se podrían hacer previsiones, no se podrían hacer nada. Porque imagínense que ustedes sembraran algo y saliera algo al azar. Porque así pasara, que las semillas fueran random, totalmente aleatorias. No podríamos hacer planes a futuro, no podríamos organizarnos a futuro. Y al Señor le gusta que nosotros hagamos planes a futuro, que seamos responsables y buenos administradores de los recursos. Por eso la predicción basada en datos no es pecado, siempre y cuando se cumpla con una condición. En Santiago, capítulo 4, versículo 13 nos dice así, del 13 al 17. Dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Estas personas hicieron una predicción.
La predicción es: van a ir a una ciudad, van a hacer unos negocios y van a ganar. Hasta ahí no hay pecado. ¿Dónde radica el pecado? ¿Dónde radica el problema en esta declaración? ¿Cuándo sabéis lo que será mañana? Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de tal cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Por ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que la adivinación es totalmente abominación contra Dios. La predicción no es abominación contra Dios siempre y cuando yo sea consciente que toda predicción que yo haga no es del 100%. Puede ser del 90, del 80, pero siempre dependerá de lo que Dios opine de esta predicción, de este plan. Yo puedo predecir mi día de trabajo formal, lo que voy a hacer hoy, puedo hacer mi calendario de actividades, mi agenda, pero Dios decide qué ocurre en esa agenda y qué no ocurre. Y yo debo confiar en que el Señor permitirá que lo que ocurre en mi agenda diaria es porque Él quiere que sea así. Si hay cambios es porque Él lo quiso así. ¿Por qué Él menciona jactancia? La jactancia es primero enaltecer y creer que literalmente los resultados que yo obtengo son por mérito mío. No, si yo obtengo resultados buenos es porque el Señor lo quiso así. Si el Señor permitió que mis predicciones se cumplieran, fue porque Él lo quiso así. Si Él permitió que no se cumplieran, fue porque Él no lo quiso así. Nuestra confianza siempre debe estar puesta en el Señor. De tal forma que significa que si nuestros planes no surgen como nosotros planeábamos y confiamos en el Señor, no nos vamos a enojar. Enojarnos sería jactarnos en que alguien está interrumpiendo mis planes. Y no serían planes de Dios. Estaríamos pecando porque confiamos en nuestras propias fuerzas. Entonces podemos hacer predicciones, hacer planes basándonos en datos y en información que previamente hemos recibido, pero estos planes siempre deben ser si el Señor así lo quiere. ¿Listo? Si el Señor lo desea, este fin de semana vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Este fin de semana nosotros tenemos reunión de jóvenes mayores y será así si el Señor lo quiere. El Señor puede hacer cambios y puede impedir que alguno de nosotros se presente, puede impedir que haya luz, puede hacer aparecer una manifestación, puede hacer cualquier cosa, pero nuestros planes se basan en que por lo general cada tercer sábado de cada mes nos reunimos los jóvenes mayores en la tarde. El domingo nosotros nos vamos a reunir en la iglesia. Siempre nosotros podemos calcular que si yo salgo desde mi casa a las 8 de la mañana, estoy llegando a la iglesia a las 9:30 de la mañana, porque la ruta pasa generalmente cada cierto tiempo, es la probabilidad, y yo hago una predicción y le puedo decir a la persona encargada: estaré en la iglesia a las 9:30. Pero si el Señor así lo desea. Si el Señor no lo quiere, yo de pronto ni siquiera me levante el domingo. No por pereza, sino por alguna fuerza mayor. Entonces, la adivinación es pecado, es abominación al Señor. Nunca debemos basar nuestras decisiones en adivinación, en esperar qué dicen los astros, esperar qué dice la bruja, esperar qué dice esto, a ver qué dice el horóscopo. No, eso es pecado porque no confiamos en el Señor y no estamos entregando a la oscuridad nuestras acciones. Las predicciones no son pecado, nosotros podemos tomar decisiones basadas en predicciones, pero siempre entendiendo que el resultado lo determina el Señor. Por más alta que sea la probabilidad de que algo ocurra, en la última palabra la da el Señor, la da Dios. ¿Listo? Y por último, llegamos a la certeza máxima. ¿Listo? A la certeza máxima. La certeza del 100%. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. La escatología estudia las probabilidades del 100% de que las cosas ocurran. La profecía son los eventos narrados por Dios a través de los hombres que 100% de cumplimiento. Perdón, con 100% de cumplimiento. La profecía siempre se cumple. Por eso en la escatología es bueno repasar la profecía antigua, la profecía que ya se ha cumplido, porque nos permite ver la veracidad de que un evento ocurra. ¿Listo? Porque la probabilidad de que algo que sea anunciado proféticamente por el Señor es del 100%. Entonces, cuando hablamos de adivinación, la probabilidad de que ocurra es casi cero.
Cuando hablamos de predicción, la probabilidad de que ocurra es superior al 80%, pero cuando hablamos de profecía dada por Dios, la probabilidad de que se cumpla es del 100%, porque tenemos la palabra profética más segura. Entonces, esto debemos saberlo y debemos vivir así. Vivimos siendo conscientes de que la Biblia es la palabra profética más segura. Vivimos siendo conscientes de que lo que Dios dice es lo más confiable. Cuando tomamos una decisión, ¿lo hacemos basado en lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿O no? ¿O lo basamos en nuestras predicciones? Y aquí es donde la predicción se puede tornar en pecado por el hecho de nuestra jactancia. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros compartimos del Evangelio, cuando lo hacemos, que espero que lo hagamos, el resultado, ¿en qué lo basamos? ¿En lo que Dios dice o en nuestras predicciones? Creo que a mí me ha pasado, no sé a ustedes, cuando le comparto el Evangelio a una persona, muchas veces, o cuando decido compartirle o no el Evangelio a una persona, porque todos hemos tomado esa decisión de compartir o no compartir el Evangelio, hacemos una predicción en nuestra cabeza. Nosotros intentamos predecir la respuesta de la persona a las palabras que el Señor nos ha dado. Nosotros intentamos predecir el resultado. Entonces, cuando yo me acerco a compartirle el Evangelio a alguien, yo tomo una predicción en mi cabeza y digo, a las personas que son como él, yo les he compartido el Evangelio antes y lo han rechazado. Entonces, por la predicción que estoy haciendo, decido no compartirla. Yo digo es que las personas que son hinchas del Santa Fe, cuando les predico el Evangelio, no me escuchan. Un saludo a todos los hinchas de Santa Fe. Pero así pasa. Nosotros tomamos predicciones de lo que las otras personas van a hacer con la información o las acciones que nosotros vamos a hacer, ignorando la profecía o lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer, porque es la palabra profética más segura, es lo más seguro, es lo más confiable. La Gran Comisión dice, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones. Eso incluye personas de todas las naciones y de todos los tipos. Cuando nosotros compartimos del Evangelio, nuestras predicciones impiden que compartamos del Evangelio. A mí me ha pasado, lo confieso, a mí me ha pasado. Yo a veces miro a una persona y digo, este no me va ni a escuchar. Y me ha pasado también lo contrario. He tenido la posibilidad, hace tiempo cuando tomaba transporte público, salía, que por cosas de la vida yo me sentaba al lado de una persona y yo decía, no le voy a compartir el Evangelio porque no me va a escuchar, es un transporte público, no me va a prestar atención. Y una vez, ya hace tiempo, me topé con una señora que iba con un rosario en la mano. Automáticamente yo hago la predicción, digo a una señora, yo soy más joven, no me va a escuchar por ser más joven, lleva un rosario en la mano, no me va a entender, no, o sea, va a ser católica, no me va a escuchar, no graves. Y me senté, normal, ensimismado, en mi propio mundo. Y por cosas de la vida, la señora pues me preguntó que bueno, que iba ahí, y yo llevaba mi uniforme de trabajo, y en mi uniforme de trabajo había un logo, el logo de la librería donde yo trabajaba, de SLC. Y ella me decía, ay, ahí venden buenos libros. Y yo, ay, sí señora, sí venden buenos libros. Ya, ahí ya me dio la entrada para entrar y yo seguía negándolo. No, yo sí señora, vendemos buenos libros, que allí tal lado, me dirijo hacia allá. Digo, qué bueno, qué chévere. Cuando avanzamos un poco más, ya me dijo, ¿y qué libro me recomienda? O sea, prácticamente mi predicción decía que ella no iba a escuchar el Evangelio y la señora estaba anhelando que alguien le compartiera el Evangelio. El Espíritu Santo dentro de mí se revolvió muchísimo, creo que me jaló mucho las orejas, y en ese momento le dije a la señora, le mencioné un libro muy bueno, pues la mayoría de personas llegan por ese libro, le dije, mira, este libro es muy bueno, se lo mencioné, y ella me dijo, bueno, sí, qué chévere, lo voy a comprar. Y le pregunté a ella, bueno, ¿y tú qué haces? Y empecé a hablar con ella. Llegamos al punto en que le decía que si ella muriera en ese día, ¿a dónde pasaría la eternidad? Me dijo que no sabía, que realmente ella creía que iría al cielo, pero que no estaba segura porque ella era buena,
Ese era su criterio, pero a veces no era tan bueno. Entonces tuve la oportunidad de compartirle el Evangelio. Al final, por cuestiones de tiempo, me pasé un par de estaciones. Ya pues en mi empresa sabían que podía llegar un poco tarde. Regresé, la señora dijo que iba a estudiar más la palabra. Cometí el error de no tener más datos de contacto de ella, pero sí aceptó al Señor. Reconoció, creo que fue una de las evangelizaciones que más tengo presentes de alguien que sí aceptó a Cristo en el momento en el cual le compartí la palabra. Y cuando yo me senté al lado de ella, yo no le quería compartir el Señor. Literalmente no quería. No quería porque tenía un prejuicio y una predicción en mi cabeza basado en datos reales, porque ya en el pasado le había compartido a personas que en mi mente eran muy similares, pero no me habían escuchado. En el caso de ella, me escuchó. Y siempre me acuerdo de 2 de Pedro 3:9, que es, cuando nosotros vamos a estudiar escatología, hablamos de los eventos futuros y el evento futuro que nosotros más anhelamos es la promesa de que el Señor va a regresar. Pero la Biblia siempre me recuerda lo siguiente, 2 de Pedro 3:9, y creo que es el versículo que más repito en devocionales y enseñanzas, pero es que creo que no debemos olvidarlo nunca. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, Pedro es creyente y él menciona que es paciente para con nosotros. Él está teniendo paciencia de nosotros y de las personas que están en el mundo porque él no quiere que ninguno perezca. La profecía del Señor es clara, él volverá. Y escatológicamente hablando, es 100% seguro que ocurrirá un rapto. Sí, sé que no hemos hablado o estudiado el rapto, pero va a ocurrir. Lo sabemos. La Biblia nos dice que el Señor regresará a la tierra y la juzgará. Es 100% real, 100% real, este mundo se va a acabar. 100% real, está determinado para todas las personas que mueran una sola vez y después el juicio. Es 100% verídico, no hay duda alguna. Pero el Señor nos da esta información profética no para que nosotros nos confiemos y vivamos esperando que se acabe el mundo, sino para que nosotros compartamos este fin del mundo con las personas y les digamos, la tierra se va a acabar. El mundo llegará a su fin. Vamos a morir. Y el problema no es ese. El problema es cómo estás con el Señor al momento de tu muerte. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, en esta mañana mi invitación es, primero, dejemos de confiar en la adivinación. Segundo, cuando tengamos la oportunidad de hacer planes, hagámoslos, poniendo nuestra confianza en que el Señor mismo será quien haga que se cumpla o no se cumpla sus planes. Si lo que planeamos no se cumple, recuerden, es el Señor el que está permitiendo que esto ocurra. Si nos enojamos, somos jactanciosos y orgullosos porque son nuestros planes. No. Si algo ocurre es gracias al Señor y si no ocurre es gracias al Señor. Y por último, esperemos las profecías del Señor, tengamos esperanza, Él viene pronto, todo el sufrimiento en la tierra se va a acabar. Pero el Señor quiere que todo el sufrimiento de las personas que nos rodean también termine. Él no quiere que ninguno perezca. Y nuestra labor mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo es permitir que más personas esperen el regreso del Señor Jesucristo como Salvador. Oramos. Señor Dios Padre Eterno, gracias te doy por este día. Gracias Señor te doy por tu palabra, por la vida que nos has regalado, por el tiempo que nos das. Te pedimos Señor que seas tú permitiéndonos hacer planes Señor, creyendo en ti. Hacer planes Señor de expandir tu reino Señor. Confiar siempre en tus promesas. Confiar siempre Señor que tú tienes el control de todas las cosas y compartir tu profecía, Señor, para que todo el mundo sepa que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y que un día volverás por nosotros. Oramos en los méritos de ti, como Cristo Jesús. Amén.